pero también, hermanos, la Escritura nos da las herramientas para cómo defender nuestras vidas ante los ataques, y creo prudente, hermano, que nosotros veamos en la Escritura la forma de cómo nosotros defender nuestras vidas. Y yo te voy a invitar para que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo por esta vez y busquemos en el capítulo 13. Y yo quisiera decirte el título de esta meditación, de esta predicación. Yo le he llamado La Otra Siembra, y ahorita vamos a ver por qué la otra siembra. Y cuando nosotros decimos esa palabra otra, pues inmerso está, hermano, el reconocimiento de que, o la mención de que se está hablando de algo previo. Cuando tú dices otra, te refieres a un añadido. Y yo le he llamado así a esta enseñanza la otra siembra, porque si tú vas a Mateo capítulo 13, en el mismo capítulo tú vas a encontrar esas dos siembras a las que yo voy a mencionar el día de hoy. Vamos a leer así de pasada nada más la primera siembra y luego tomamos nuestros lugares. Dice en el capítulo 13 de Mateo, dice: aquel día, versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Esa es la primera siembra, hermano, la que hace él, el esparcimiento de su palabra. Y los siguientes versículos hablan de diferentes lugares donde la palabra cae y diferentes resultados que ella produce, pero en el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. No me causa extrañeza, hermano, pero es un detalle interesante, que inmediatamente después de que el Señor Jesucristo les habla de esta parábola, que es una de las más conocidas de los evangelios, la parábola del sembrador, después de que él da la explicación de esa parábola en los versículos del 18 al 23, donde empieza él a dejar en claro qué es cada elemento de esa parábola, él explica qué es la semilla, quién es el sembrador, él explica quiénes son los que cayeron en tal lugar, entre espinos, entre piedras. Él explica también cuáles son las características de ese tipo de terreno y por qué es que no fue productiva la palabra, la semilla en tal lugar. Y también explica, hermanos, el por qué en cierto terreno la palabra es productiva, es efectiva, y como dice ahí, da a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, al final de cuentas es fructífera. Pero me llama la atención, hermanos, que en ese mismo capítulo, apenas terminando él la explicación de esa parábola, tú vas al verso 24 y tú ahí encuentras la otra siembra. Escucha lo que dice del versículo 24 al 28, que es de lo que nosotros nos vamos a concentrar en esta noche. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si tú te fijas, al hablar de la buena semilla que sembró en su campo, pues sin lugar a dudas está haciendo referencia a la anterior parábola, donde habla de buena semilla, donde habla de una buena tierra, y donde esa buena tierra con esa buena semilla produce y es fructífera. Entonces pareciera ser un añadido. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y aunque la parábola en sí, hermanos, está hablando de otra cosa diferente a lo que yo quiero hablar, pero en estos versículos el Señor Jesucristo nos habla de una gran verdad. Y esa gran verdad nosotros la podemos ver claramente como el trabajo de un enemigo en común. ¿Sí notaste eso? ¿Qué nos plantea esta segunda parábola? Bueno, nos plantea que el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó buena semilla, trigo, en su campo, y que obviamente sus expectativas eran que ésta creciera y le fuera de utilidad. Pero dice ahí en el versículo 25: pero mientras dormían los hombres. Y sabes qué, hermano, esa frase es fundamental que nosotros la remarquemos. Mientras dormían los hombres. Fíjate el momento en el cual el enemigo es que hace de la suya. Cuando los hombres están durmiendo, cuando están rendidos por el cansancio. Es ahí cuando el enemigo identifica que es la oportunidad adecuada que él tiene para hacer su obra. ¿Cuál es su obra del enemigo? Él quiere dañar
lo que es de Dios, lo que es de este buen hombre que plantó buena semilla. Y entonces él aprovecha ese resquicio, hermanos, donde los hombres están dormidos. Dice, y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y dice, se fue. La cizaña, hermano, es un grano muy parecido al trigo, en demasía. De hecho, en algunos lugares en el oriente se le conoce como el falso trigo, porque es muy parecido. Y tiene como característica que cuando brotan, hermano, su fruto, sus semillas son tóxicas. Tú no puedes hacer una harina de eso porque te va a caer mal. Entonces, eso es lo que tiene como característica la cizaña. Y el enemigo, hermanos, puesto que él intencionalmente la siembra, sabe perfectamente de esas condiciones y características que tiene esa semilla. Por lo tanto, lo que el enemigo quiere hacer es estropear la buena obra y el buen campo, el buen cultivo que tiene el buen hombre en su terreno. Nosotros tenemos que identificar, hermanos, que nosotros, al ser parte del reino de Dios, al ser hijos de Dios, al identificarnos con Dios, pues entonces los enemigos de nuestro Dios van a apuntar también hacia nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto, prácticamente en el momento que nosotros pasamos de ser del bando de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo momento pasamos también nosotros a tener un enemigo en común. Todos en común. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Voy a seguir leyendo unos versículos y luego vamos a avanzar con respecto a este enemigo. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ellos no se dieron cuenta porque estaban dormidos. No podemos echar la culpa, hermano. ¿Por qué? Porque estaban en su tiempo de inactividad, de descanso. No se dieron cuenta qué es lo que ocurrió. Con el paso del tiempo, hermano, empezó a brotar y empezó a dar fruto, hermano, aquel plan malévolo del enemigo, de estropear, de ocupar un lugar que no le correspondía. Señor, ¿de dónde pues tiene tu campo esta mala hierba si nosotros estamos seguros que plantamos buena semilla? Y noten cómo el padre de familia, el dueño del campo, claramente él les dice, versículo 28, él les dice, un enemigo ha hecho esto. Él sabe perfectamente, él no se sorprende, él sabe que ha sido un enemigo. Hermanos, es necesario que nosotros estemos conscientes que tenemos un enemigo en común y que conozcamos de ese enemigo en común nos ayudará a plantear la buena defensa y el buen combate ante ese enemigo. Lean conmigo, por favor, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dije 1, es el 11. Dice Pablo en ese verso, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, Pablo está consciente de que tenemos un enemigo en común y una batalla encarnizada todos los días. Y que este enemigo no se va a dar por vencido. En ocasiones sale huyendo por la firmeza que tú presentas ante él. Pero así como sale huyendo, apenas tú te vas a dar vuelta y prácticamente él ya está maquinando, como lo dice aquí, él ya está maquinando su nuevo arrebato contra ti, su nuevo ataque, su nueva forma de cómo lidiar contra ti. Porque eres para él un objeto, un enemigo a muerte contra él. Y Pablo estaba muy consciente de eso, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Hermanos, somos llamados a conocer a nuestro enemigo para no dar ventaja. Si nosotros conocemos cómo él actúa, cómo él piensa, en qué cosas él se interesa, cómo llega el ataque, por qué flanco, por qué frente llega el ataque, nosotros plantaremos de mejor manera una defensa efectiva contra él. Y Pablo está diciendo esto en este versículo, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos cómo él trabaja. Nosotros sabemos que él no es todopoderoso. Tú tienes que saberlo. Él no es todopoderoso. Él no es omnipotente. Él no es omnisciente. Él no sabe tus pensamientos. No tiene esa capacidad. Pero lo que sí tiene es una astucia larga y retorcida de experiencia para que lo que él no sabe, él lo indaga en ti y en mí. Lo indaga para saberlo y luego que lo sabe, entonces contraataca con aquella ventaja que nosotros por descuido le hemos mostrado. Ese es el enemigo que nosotros tenemos en común. Y no solamente lo sabía Pablo. Si tú vas a la carta que escribe Pedro en su primera epístola, nota lo que dice Pedro en el capítulo 5.
versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué, Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Son palabras, hermanos, de uno que está apercibido y persuadido de que hay un enemigo en común. Y que ese enemigo en común todo el tiempo, nota cómo lo describe, como león rugiente. Hermano, ¿tú en qué piensas cuando tú lees esta característica de este enemigo que tenemos en común, de este adversario, y que Pedro lo describe como un león rugiente? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué cuadro se pinta en tu mente cuando tú lees que él anda como león rugiente? Que no tiene miramientos cuando tiene enfrente una presa, y que no busca intimidar solamente esa presa. En Juan dice la Escritura que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Él no viene, hermano, para intimidar, no, Él viene para destruir. Él viene para destruir. Y entonces Pedro lo describe de esta manera, porque vuestro adversario, el diablo, nota cómo le llama, vuestro adversario. ¿Qué es un adversario? Es alguien que todo el tiempo está en tu contra. Esta palabra adversario es una palabra que en el original es una palabra que describe a alguien contrario a ti en un juicio legal. Ya después se utiliza para todo lo demás que sea contrario para ti, pero específicamente es utilizada para alguien que te acusa en un juicio legal. Y este término Pedro se lo aplica a Satanás, porque la Biblia también dice que él es el acusador de los hermanos. Todo el tiempo él está acusando a los cristianos. ¿Tú recuerdas la historia de Job? ¿Quién le acusó a Job? Satanás. Satanás le acusó, y eso que Job era un hombre recto, justo, temeroso de nuestro Dios, pero ahí estaba Satanás todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Job, al igual que tú y que yo, tenía el mismo adversario en común. Entonces Pedro dice, hermanos, sed sobrios y velad. Tienen que estar atentos, hermanos, tienen que estar despiertos. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama Pedro a ser sobrios y a velar? Bueno, porque nosotros acabamos de leer en la parábola que el Señor Jesucristo contó de la cizaña, de que justo en el momento en el cual los hombres estaban durmiendo, es cuando precisamente el enemigo vio la oportunidad para hacer de las suyas estragos en el campo de su enemigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el llamado que Pedro hace a ser sobrios y a velar tiene todo el sentido del mundo. Nosotros tenemos que estar despiertos en lo espiritual, atentos en lo espiritual, no dejándonos embaucar por estas maquinaciones que el enemigo presenta de distracción, para que nosotros nos confiemos y pensemos que la victoria es fácil y que la victoria ya está. Mire, a Dios gracias, de verdad le digo, a Dios gracias, que el enemigo encarnizado que tenemos tiene ciertas restricciones sobre nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 18. Y yo le doy gloria a Dios por esta verdad que se nos comunica. ¿Para qué? Para que, aunque dimensionemos el tamaño del enemigo que tenemos enfrente, también dimensionemos sus limitantes. Que aunque sea un león rugiente, hermano, como dice el versículo que vamos a leer aquí, Él está restringido y no puede hacer cuanto Él quiera contigo y conmigo. Si Él tuviera la oportunidad, hermanos, de hacer como Él quisiera con nosotros, ya desde cuando nos hubiera devorado. Es un león rugiente buscando a quien devorar, pero Él tiene limitaciones puestas por Dios. Nota lo que dice. Dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues a aquel, y nota cómo está con A mayúscula, pues a aquel que fue engendrado por Dios, ese aquel se refiere al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, pues a aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Oh, hermano, hay uno que está guardando tu vida. Aunque haya un enemigo en común, descrito como león rugiente, que tiene maquinaciones y que nos acecha, hay uno, hermano, que restringe su ferocidad sobre nuestras vidas. Nota cómo lo vuelve a decir. Dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ese Jesús, le guarda. Y el maligno, ¿qué dice, hermano? No le toca. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Amén, aleluya. Tú debes darle gloria a Dios, amado hermano, que aunque haya un enemigo en común, totalmente dispuesto a hacer trizas tu vida, robar, matar y destruir, Él está restringido por aquel que te guarda. Y hace que el maligno
no te toque, y gloria a Dios por eso. Y entonces, hermano, ¿en qué consiste pues la ferocidad del enemigo de nuestras almas? Ese adversario que todo el tiempo está acusándonos y tratando de... ¿En qué consiste pues? Si no nos toca, entonces ¿por qué me preocupo? Bueno, porque tiene ciertas restricciones, pero tiene libertad a otro tipo de cosas. Y eso es lo que yo quiero que nosotros abordemos ahora. Un enemigo limitado a sembrar. Escucha, a sembrar. Él no te puede tocar porque tú estás siendo guardado, pero Él tiene el poder de sembrar en tu vida. Y quiero poner dos ejemplos, hermano, para que entendamos a qué me refiero cuando digo que Él tiene el poder de sembrar. Quiero que vean conmigo lo que Él hace en el huerto del Edén. Vayan a Génesis capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos para leerlos y entenderlos de mejor manera. Pero la serpiente era astuta. Y esa serpiente, pues sin lugar a dudas, es Satanás. Apocalipsis 2 veces llama a Satanás la serpiente antigua. Y le llama antigua porque para el tiempo de Apocalipsis ya Génesis ha quedado muy atrás, pero se refiere al mismo personaje, a esta serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Nota cómo Satanás no tiene omnisciencia, o sea, no todo lo sabe. Escucha lo que él pregunta. Él dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No es eso lo que Dios nos dijo. Pero es la forma en la que Satanás empieza a lanzar sus maquinaciones para llegar al centro de lo que realmente Dios le dijo y entonces sembrar lo que él quiere sembrar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, Satanás, nuestra restricción no es en todos los árboles, solamente hay uno. Escucha versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo ahora la serpiente? Está sembrando, puesto que tiene el poder restringido. Hermano, si la serpiente no tuviera, si Satanás no tuviera el poder restringido, ¿qué le costaba en vez de engañar a Eva? Muérdala y envenénela y termine con su vida. ¿Por qué no lo hizo, hermano? Porque no tiene esa autoridad ni ese poder, pero tiene la libertad de sembrar también. ¿Y qué es lo que está sembrando aquí? Como en la parábola que leímos de la cizaña, el enemigo sembró mala semilla. Aquí también la serpiente va a empezar con esa mala obra. Ella va a empezar a sembrar lo que mejor sabe hacer: engaño. Engaño, mentira. Escucha, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es mentira, porque si tú retrocedes un poquito al capítulo 2 y el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, escucha, ciertamente morirás y Dios es veraz. ¿Y qué dice la serpiente? No moriréis. ¿Qué está haciendo? Está sembrando engaño. ¿Dónde lo está sembrando, hermano? Porque esto es muy importante. ¿Dónde lo está sembrando? En la mente, mis amados hermanos. En la mente es el campo predilecto para ese sembrar. Por eso la predicación yo le he llamado la otra siembra. Esta otra siembra es la siembra que hace el enemigo de nuestras almas. Y el campo, hermanos, es nuestra mente. Si él siembra nuestra mente y logra germinar su mala semilla de engaño, de duda, de temor, de diferentes tipos de semilla que él intenta sembrar en nuestra mente, él, hermano, cosechará con el tiempo en nuestras vidas robar, matar y destruir. Fíjate, si no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentira. Pero al final de cuentas ya está sembrada en la mente. Hasta antes de ese momento para Eva le era claro que de ese árbol ni tocarlo. Pero nota lo que ocurre en el versículo 6. Una vez que Satanás ha sembrado esta mentira en la mente de Eva, escucha lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora lo vio con otros ojos. Ya lo había visto, ya sabía dónde estaba, en medio del huerto, pero nunca le había sido atractivo. ¿Hasta cuándo le fue atractivo? Hasta cuando Satanás sembró una semilla en su mente. ¿Cuál semilla? La codicia.
Escucha lo que le dijo Satanás: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Serás como Dios. Y eso le pareció a Eva atractivo. Oh, ser como Dios. Nunca le había pasado por la mente a Eva esa situación. Ella estaba feliz y contenta con el lugar que Dios le había otorgado como criatura. Pero Satanás sembró en su mente esa idea: serás como Dios y sabrás el bien y el mal. Y ahora el versículo 6 nos pinta lo que había ahora en los ojos de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora ya tenía ella interés en una sabiduría que en un momento atrás no lo tenía. ¿Por qué ocurrió eso, hermano? Porque la semilla que Satanás sembró está germinando en su campo, en su mente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, mis amados hermanos? Pues fue irresistible para ella. Ella extendió su mano, tomó de aquella fruta, la comió, y más allá del acto de comerla está el acto de la desobediencia delante de Dios. Y trajo a su marido, y su marido también comió. Y cuando Dios les llama a cuentas, mis amados hermanos, para ver qué es lo que ocurrió, Él empieza a llamar uno por uno para hacer cuentas con ellas. Y escucha lo que dice cuando habla con la mujer, en el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente, ¿qué dice? Me engañó. ¿Tú notas cómo ella identifica que lo que la serpiente hizo fue una mentira, un engaño, una maldad sembrada en su mente, la cual ella le creyó? Y ahora ella está tratando de excusarse con que la serpiente fue la... Sí lo hizo la serpiente, pero tú tenías la libertad de blindar tu mente y no permitirle a esa idea ir más allá. La serpiente no la mordió. La serpiente no le apretó el cuello para acabar con su problema, porque no tenía ese poder. Pero sí, lo que pudo hacer es implantar en su mente una idea, una semilla de cizaña que con el tiempo fructificó y llevó a la mujer a una consecuencia terrible. Hermanos, Satanás es experto en este pensamiento. Si no te puedo dañar porque estoy restringido, te voy a engañar para que tú te dañes solo. Con la desobediencia a Dios, tú te vas a dañar solo. Y yo voy a quedar de todos modos satisfecho, porque soy tu enemigo y lo que yo deseo lo voy a lograr. Aunque tenga una restricción sobre tu vida, tú mismo vas a provocar tu propio mal. Así de perverso, hermanos, es el enemigo que tenemos y el enemigo que enfrentamos. Otro ejemplo, y lo van a ver más claro aún todavía, el obrar de Satanás. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. En las famosas cartas enviadas a las iglesias del Asia Menor, el Señor Jesús está hablando a Juan para que le escriba una carta a la iglesia que está en Pérgamo. Y en el versículo 14, una vez que analiza lo que hay en Pérgamo, él dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿A alguien se le viene a la mente quién era Balaam, hermano? ¿Quién era Balaam? Cuando el pueblo de Israel, amados hermanos, iba saliendo de Egipto rumbo a Canaán, la tierra prometida, el pueblo de Israel iba destruyendo enemigos a su paso, porque el Señor iba con ellos. Y llega el punto en que acampan enfrente del territorio de los moabitas. Y los moabitas, o mejor dicho, el rey de los moabitas, llamado Balac, sabiendo y oyendo de los hechos que el Dios de los israelitas está haciendo con todos los enemigos, tiene temor. Y entonces él fragua un plan para tratar pues no ser derrotado y derrotar a los israelitas. Y había en ese tiempo, como bien se dice, un profeta llamado Balaam. No era israelita, pero sin embargo, por cosas extrañas y para analizar, era un profeta que conocía de Jehová. Lo que podemos ver es que al parecer era un descendiente de Lot, el sobrino de Abraham. Por eso tenía cierto conocimiento de Jehová. Y entonces es llamado por Balac, porque había un dicho, una característica que tenía este hombre Balaam, que aquel al que él bendijera, sería bendecido, y al que él maldijera, será maldecido. Y Balac lo quiso contratar.
Y cuando llegan los mensajeros a Balaam para contarle el plan, Balaam dice, qué bien, porque le llegaron con una suma. Solamente denme un día, tengo que consultarlo con Jehová. Y esa noche se le aparece Jehová y le dice, no vayas, porque el pueblo que ellos quieren que tú maldigas es un pueblo bendito. Y entonces Balaam le da la respuesta, le dice, Jehová no me deja ir. Ellos se regresan y le dicen a Balac, ¿sabes qué? Balaam no quiso venir. Y entonces Balac redobla la cantidad con la que lo quiere sobornar. Y le vuelve a enviar otra embajada. No dejes de venir porque te voy a recompensar. ¿Y sabes qué es lo que hace Balaam? Aunque ya Dios le había dejado en claro, no los maldigas porque ese pueblo es bendito. Él le dice, espérenme poquito otra noche para volver a consultar a Jehová a ver qué dice. Como si Dios pudiera ser persuadido y cambiara de opinión, porque a Balaam le van a dar más dinero. Ahí podemos ver nosotros la decadencia y el error en el que había caído Balaam. Entonces lo que nosotros, ese era Balaam, pero es parte de la historia, pero no es eso lo que quiero hablar de Balaam. Escuchen bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Escucha, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren, hermanos, vayan conmigo por favor a Números capítulo 25, porque ahí encontramos el contexto de esto que el Señor Jesucristo les está reprochando a la iglesia de Pérgamo. Desde el capítulo 22 hasta el 24 tú encuentras la historia que yo te resumí muy brevemente de Balaam. Cómo él no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios se lo impidió. Los primeros versículos. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Unos versículos más adelante, el versículo 9, dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, empezó a meterse en intimidad con las mujeres de Moab, las cuales para consentir con ellos, les dijeron, primero vengan a nuestros lugares, a nuestras ofrendas, a nuestros rituales, a nuestros días de adoración. Y pues los varones, hermano, se dieron. Con el propósito de estar con ellas, se dieron. Y entraron en prácticas idolátricas. Y eso enfadó a Jehová. Y como dice el versículo 23, murieron de aquella mortandad 24,000. Pero aquí hay una sorpresa. Más adelante, caminen por favor unos capítulos más adelante. En el 31, a manera de resumen, les cuento que Jehová les había ordenado un pleito contra los de Moab para tomar venganza de ellos. Y el pueblo va contra Moab y los derrota. Y en eso que los derrota, versículo 8 del capítulo 31, dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evil, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí tuvo, hermano, Balaam su fin, su castigo. Pero ellos en ese momento le perdonaron la vida a las mujeres y las trajeron como botín. Unos versículos más adelante, versículo 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Moisés, porque son mujeres, las perdonamos, son indefensas. Nota el enfado de Moisés, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, o sea, en aquella mortandad donde cayeron 20 y tantos mil. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura en estos versículos? Que todo aquello, hermanos, fue un plan ideado por Balaam. Cuando Balaam se vio impedido por Jehová para maldecir al pueblo y frustrado aquel plan donde él iba a ser enriquecido económicamente grandemente, él dijo, Balac, tengo un plan B. Tengo un plan B, Balac, ya que yo no puedo maldecir a este pueblo porque este pueblo está bendito, te puedo decir cómo de todos modos ellos pueden ser castigados.
Y eso le llamó la atención a Balac y le dijo, ¿cómo? Pues bien sencillo, tú tienes mujeres, ellos son hombres. Sedúcelos con tus mujeres para que ellos desobedezcan a su Dios, y al desobedecer a su Dios, su mismo Dios los va a castigar. Y entonces lo que tú me estás pidiendo, que yo no lo puedo hacer, ellos mismos lo van a atraer hacia sus vidas. ¿Quién está haciendo eso, hermanos? Satanás. ¿Por qué? Porque tiene maquinaciones en los cuales él dice, de una o de otra manera, si no te puedo tocar, te voy a engañar para que tú mismo te provoques tus males. Y fue lo que ocurrió. En ese día cayeron 20 y tantos mil. ¿Por consejo de quién? De Balaam. ¿Se fijan, amados hermanos? ¿Cómo el enemigo no puede tocarnos, pero no va a dejar de hacer la lucha? Por tratar de sembrar en nuestras mentes, que es el campo de batalla, su engaño, su duda, su temor, su recuerdo del pasado. Todo eso él va a tratar de traerlo a tu mente y hacerlo germinar, para que aunque yo no te pueda tocar, yo ya incrusté en ti algo que te va a estar dañando. Yo no puedo, pero lo que incrusté en ti te va a estar dañando. Esa es la obra de Satanás. Y Pablo nos dice que nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones para nosotros poder presentar una buena defensa ante él. Hermanos, no estamos indefensos, no estamos vulnerables, porque la palabra de Dios tiene respuesta para presentar defensa ante los ataques del enemigo. ¿Quieren verla? Vayan conmigo a Efesios, por favor. Ahora que conoces cómo es que trabaja el enemigo, que no te puede tocar, pero sí te puede engañar si tú consientes, si tú cedes, si tú doblas las manos, si no estás atento, si estás dormido, si no utilizas tus rodillas, si no utilizas tu Biblia, tú eres un bocado fácil para Satanás. No te puedo dañar, pero te voy a engañar a tal punto que tú solo te hagas daño con lo que estoy sembrando en ti. Pero vean lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Busquen por favor el versículo 10. Lo tienen, ¿verdad? Sí. Dice, por lo demás, hermanos míos, escucha, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo Pablo? Te está diciendo, amado hermano, que ante el saber que tú tienes, de que tienes un enemigo en común, no te confíes en ti mismo ni en tus propias fuerzas. Todo el tiempo has de depender de la potencia, del poder del Señor. Y en ese poder, dice Pablo, fortalécete. Y me gusta cómo dice en el original cuando dice en el poder de su fuerza. Es una fuerza, hermanos, que puede prevalecer contra cualquier resistencia inmediata que le haga frente. O sea, si hay una pared ahí, esa fuerza o esa palabra que está describiendo ese poder, es una fuerza que puede romper con todo barrera que esté haciendo obstáculo de cualquier índole. Entonces, es un poder completamente poderoso, valga la redundancia. Es un poder totalmente efectivo. Es un poder que no importa qué resistencia esté enfrente, este poder que Pablo está mencionando es un poder que echa hacia atrás aquello que te esté haciendo resistencia. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú ni yo tenemos ese poder. Tú ni yo tenemos esa inteligencia. Tú ni yo tenemos esa capacidad de resistencia ante los embates de Satanás. Pero el Señor sí lo tiene. Por eso dice, fortalécete en ese poder. Amén. ¿Cómo me fortalezco en ese poder? Bueno, primeramente yo tengo que desmontarme de mi capacidad propia y decir, no la voy a armar. Si yo quiero enfrentarlo a mi modo, en mis fuerzas y sin orar, voy a ser presa fácil. Yo tengo que venir a Cristo para que en el poder de Cristo y con el poder de su fuerza yo sea fortalecido y pueda obtener la victoria. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora nota lo que él dice enseguida. Vestíos de toda la armadura de Dios. Él está planteando una armadura figurativa, la cual todo cristiano debe tener. Escucha, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Escucha, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Aquí seguimos conociendo al diablo. Porque este versículo nos dice que él presenta a nuestras vidas, ¿qué cosa? Acechanzas. ¿Qué son acechanzas? La palabra que está ahí también se puede traducir o describir como artimañas, como arte para hacerte frente engañosamente, como maquinaciones. Todo el tiempo él está observando tu vida para observar tus debilidades y entonces utilizar tus debilidades en tu contra. ¿Por qué creen? Voy a aventurarme, pudiera equivocarme. ¿Por qué creen que a ninguno de los que estamos aquí el enemigo nos hace frente con un cigarrillo de marihuana? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos hace frente si con ese frente derriba a muchos otros? Pero ¿por qué a nosotros no? Porque nos observa y porque sabe que esa no es una de nuestras debilidades. Pero ¿por qué si nos hace frente con otro tipo de cosas que son muy efectivas en nuestras vidas? Pongámosle nombre a cada quien. Porque nos observa. Y porque sabe que esas áreas son muy vulnerables en nuestras vidas, porque nosotros esas áreas no las hemos fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. Las hemos dejado así porque a veces nos deleitamos en que esas situaciones estén así, porque las disfrutamos. Y él, como es muy observativo, porque dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque nos merodea, porque nos acecha, él observa de qué manera plantar batalla a nuestras vidas. Y a veces tiene la ventaja de que sabe cómo llegarnos. Por eso dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escucha bien, mi hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está escribiendo un grupo, hermanos, de elementos espirituales, no carnales, que se mueven en los aires y que son con los que nosotros batallamos. Y esto no es para temer, no es que tú estés peleando contra un espíritu, no. Es que ese tipo de potestades que son reales, pero no visibles, hermano, están haciendo todo lo posible por influenciarte para que tú mismo caigas en tu propio error. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que todo el tiempo tú estés peleando con demonios. Mucha gente tiene esta falsa creencia, que todo el tiempo, todo lo que les pasa es porque son demonios que todo el tiempo están en tu contra. No se trata de eso. Es que ese tipo de entes están tratando de influenciar tu pensamiento. Por ejemplo, el temor. Por ejemplo, la incertidumbre. Por ejemplo, la falta de credibilidad a la palabra de Dios. Es ahí donde ellos están tratando de hacer su labor. Están tratando de llevarte a ti a que tú vivas una vida por vista y no por fe. Y eso es contrario a la Escritura, porque la palabra dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero esas entes tratan de convencerte de que tu realidad es aquello que tus ojos están mirando. Pero hermano, nuestros ojos están muy limitados a solamente una pared. Es lo que alcanza a ver una pared. Pedro dice que el que no ejercita las virtudes cristianas tiene la vista muy corta. Y así muchas veces nosotros vivimos con una vista muy corta. Muy corta. Por eso, hermano, tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra el hermano, no es contra el esposo, no es contra el hijo, no es contra el vecino, que es tu lucha. Tu lucha es contra todo este tipo de entes espirituales de maldad que están tratando de convencerte. ¿En dónde? En tu mente, de las mentiras de Satanás. Y muchas de las veces, amados hermanos, nosotros somos complacientes con ellos. ¿Por qué? Escucha bien. Voy a seguir leyendo cuando él empieza a describir las partes de la armadura. Hay una parte de la armadura que muchas de las veces nosotros nos atrevemos a salir a un combate sin esa parte de la armadura. Escuchen bien. Por tanto, ¿qué quiere decir ese por tanto? Por tanto, en vista de, a sabiendas de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo este tipo de entes, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿A qué se refiere con el día malo? Pues en el día en el que arrecian sobre tu vida las acechanzas de Satanás. Ese es el día malo. ¿Y cuál es el propósito de Dios para los suyos? Cuando a veces Él permite que pases por el día malo.
Hay muchas de las veces, de hecho, la gran mayoría de las veces, su poder y su gracia te evita que pases por el día malo. Pero hay algunas otras en las que pasar por ese día malo es necesario para tu propia vida, para tu propia fe. Y Dios lo permite, pero no olvides que Él dijo, cuando pases por las aguas, no te anegarán porque yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no arderá en ti porque yo estaré contigo. Entonces, cuando venga el día malo, Él estará contigo. Él estará contigo, pero tú y yo tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y escucha, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oh hermano, qué buen sabor de boca es cuando aquella lucha, aquel temor, aquella circunstancia, aquella situación llegó a tu vida y se fue de tu vida y estás de pie. Estás un poco tambaleante, estás un poco con los resultados de la batalla, pero estás de pie. Tu fe está en Jesús. No renegaste, no renunciaste, te caíste pero te levantaste. Sigue habiendo una confianza y una sonrisa en tu vida, porque habiendo acabado todo, dice estar firme. Ocupamos una armadura y es una armadura espiritual. Aleluya. Y voy a leerlo, pero voy a hacer solamente énfasis en uno solo de esos equipamientos de esa armadura. Escuchen, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto, con el apresuramiento del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí sigo conociendo a mi enemigo. ¿Qué conozco de él en este versículo? Que todo el tiempo él me está lanzando dardos de fuego. Todo el tiempo él me está mandando, todo el tiempo él está apuntando hacia mi vida. Él no se cansa de hacerme la lucha, de hacerme la guerra. Pero aquí hay un escudo, hermanos, que está listo para defenderme. Ese escudo se llama la fe. ¿Qué es la fe, mi hermano? Es un convencimiento personal. Es un convencimiento de en dónde tú tienes puesta esa fe. Amén. Cuando tú, hermano, más allá de si es grande o chica, tu fe, tú estás plenamente convencido en quién o quién es el objeto de tu fe, y ese es Jesucristo, entonces tu escudo podrá apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Este es el equipamiento del cual yo quiero hacer énfasis. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo, hermanos? El yelmo es un casco. Hermanos, en nuestro diario vivir, ¿cuántas veces un motociclista ha tenido un accidente y ha salvado la vida solamente porque tenía puesto el casco? ¿Cuántas veces un beisbolista corriendo hacia hacer su función, la pelota le pega y el daño es menor porque ha tenido puesto un casco? En la antigüedad, Pablo se está inspirando en este prototipo de armadura, pensando en lo que había en su tiempo, en los soldados romanos. Y él veía en los soldados romanos una protección para su cabeza. Si recibían un golpe con una espada o una lanza, hermano, el impacto era menor o nulo si el casco estaba en su lugar. Pero si el casco no estaba en su lugar, hermano, una espada podía atravesarles, una flecha podía quitarle la vida. Por lo tanto, era trascendental que en la batalla hubiera un casco que estuviera salvaguardando tu cabeza. Y Pablo le llama a este casco el yelmo de la salvación, el yelmo del convencimiento o de la certeza de que tú has sido salvado. Hermano, cuando yo titubeo y no sé realmente si soy salvo, yo no tengo puesto ese casco, porque estoy titubeando. Pero cuando yo estoy seguro de la obra redentora de Cristo a mi favor y del tamaño, del alcance de esa obra redentora, yo sé por convicción que yo soy salvo. Y hermano, cuando yo tengo el casco de la salvación bien puesto, el enemigo va a tratar de hacer ese sembrado. ¿Dónde dijimos? En mi cabeza. Pero la salvación que tengo como un yelmo, como una bandera que sobresale sobre todas las cosas, protegerá mi cabeza, protegerá mi mente, mi campo, y no dejará que el enemigo plante sus semillas de cizaña en mi cabeza. ¿Por qué? Porque todo el tiempo mi cabeza tiene la convicción segura de que mi vida ha sido salvada por mi Cristo.
Por lo tanto, puede venir duda, puede venir miedo, puede venir incertidumbre, puede venir un recuerdo del pasado, y yo todo lo voy a filtrar por el casco que tengo puesto, que es la salvación que me ha sido regalada. Sí es cierto ese miedo, sí es cierto aquello, pero Cristo me salvó y eso nadie me lo puede quitar, y eso puede cambiar mi estado de ánimo y el resultado en la lucha que yo estoy combatiendo contra ese enemigo. Yo no puedo ir a una lucha con el enemigo si no tengo bien puesto el casco de la salvación, que es la certeza de lo que ha sido hecho por mí. ¿Quién te puede quitar la certeza de tu salvación? Romanos 8. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados con los que tenemos pleito, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, o sea, el futuro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo comienza Pablo diciendo? Por lo cual estoy seguro, estoy convencido. O sea, tengo el casco de la salvación bien puesto en mi vida. No solo en mi cabeza, en mi vida, y estoy seguro. Así que pueden despertarse todos los demonios que quieran contra mi vida. No me pueden tocar porque el casco de la salvación está salvaguardando mi mente. Soy salvo, hermano. Hermano, tú tienes algo que miles a diario se pierden en una condenación eterna porque no tienen ese algo que tú tienes. Tú tienes una salvación gratuita, que por gracia te fue regalada, que por gracia te fue otorgada, y ese algo es lo que tú debieras de colgarte con tus dos manos cuando vengan los ataques del enemigo y decir, no importa, porque mi salvación esa nadie la puede remover de mi cabeza. Tengo puesta el casco, el yelmo de la salvación. Cuando tú tienes esa certeza bien clara en tu vida, tú puedes salir a enfrentarte a lo que la lucha te lleve. ¿Por qué? Porque puedes perder todo lo que tú quieras, incluso hasta tu vida, pero lo único que no puedes perder es la salvación que te ha sido otorgada. Gloria a Cristo. Y eso es alentador. Eso es alentador. Sí, y eso hace que no importa el tamaño del enemigo, no importa la ferocidad con que ese enemigo trabaja en tu contra, no importa la astucia que él tenga, no importa sus embates, sus acechanzas, sus herramientas, sus flechas, no importa, porque al final de cuentas él no puede tocar la salvación que te ha sido regalada. Hermanos, Pablo decía que era más que vencedor, y tú y yo también lo somos. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, y tú y yo también somos suministrados de la misma manera por la fortaleza de Cristo en nuestras vidas. Amén, hermano. Muchas de las veces las derrotas o las aparentes derrotas que nosotros vivimos es porque salimos a confrontar esa batalla sin toda la armadura de Dios. A veces enfrento la batalla sin ninguna pieza en mi vida. Pues cómo no quiero, hermano, regresar herido, dañado, raspado, con una semilla en mi mente que fue plantada. Tú necesitas, hermano, que tu cabeza todo el tiempo esté protegida por el yelmo de la salvación. Si tú continúas leyendo, cuando dice ahí, tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú te fijas, todos los demás equipamientos que Pablo ha mencionado son equipamientos que te van a defender. Hasta que llegue el punto en que habla de la espada. Esa ya no va a ser para que te defiendas. Esa va a ser para que tú ahora contraataques. Tú contraataques con la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que la palabra de Dios tumba? Pues esos argumentos que Satanás ha tratado de sembrar en tu campo, en tu cabeza. Tú imagínate que tú sales, tu campo está lleno de maleza, de cizaña, y con tu espada tú empiezas a arrancar todo aquello que no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque cada versículo de la palabra, hermanos, te da a ti la fortaleza y la certeza de donde tú tienes que poner tu mirada. Gloria a Dios, amén. Y al final él termina diciendo, orando en todo tiempo. ¿Cuándo es nuestro tiempo predilecto para orar? Nunca. ¿Pero cuándo lo hacemos más? Cuando estamos en peligro, cuando estamos en problemas, cuando estamos necesitados. ¿Pero qué dice aquí la Escritura? Orando en todo tiempo, cuando tu vida esté pasada por fuego y cuando tu vida esté en victoria. Tú tienes que estar orando todo el tiempo. ¿Para qué? Precisamente para que no seas pasado por ese fuego.
Pero hermanos, tenemos el hábito de solamente acordarnos de que la oración es efectiva cuando ya estamos metidos en la situación adversa. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia, hermanos. ¿Qué es perseverancia? Es aguante, es llegar hasta el final, es seguir confiando, es no me rindo, es estoy caído pero me levanto, es estoy raspado pero vengo a Cristo para que Él me sane nuevamente. Eso es perseverancia. Y eso es lo que es parte, hermano, de estar equipado con la armadura, como dice ahí, de Dios, para estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, estar todavía firme. ¿Amén, hermano?